Muy buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Contreras Atencia, estudiante de Maestría en Educación. A continuación voy a darles respuesta al primer interrogante sobre cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género. Si bien el concepto de género comienza a surgir a mediados de los años 70, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teórico-metodológicas planteadas por las constantes y evidentes desigualdades existentes entre hombres y mujeres. En 1974 se firmó en Argelia la Declaración del Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que pretendió corregir las desigualdades existentes. Este hecho marcó una pauta para la celebración de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México en 1975. En ella se habló sobre la discriminación, la salud y el desarrollo económico. Este hecho visibilizó por primera vez en todas las esferas las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y maltrato a que eran sometidas miles de mujeres en el planeta. La historia del concepto de género fue inicialmente concebida como una especie de difusión de la historia de las mujeres, permitiendo, según Natalie Simon, 1976, redimir sus objetivos en el sentido de descubrir las variaciones de los diferentes papeles y roles que cumplió la mujer en las sociedades y periodos. Tenemos entonces la equidad de género en las primeras sociedades prehistóricas, las cavernas, donde los hombres tienen un papel protagónico, vemos un hombre cazador y una mujer recolectadora y cuidadora. Tenemos los roles de género de las mujeres en la Edad Media, donde tuvo mucha injerencia la Iglesia y que nos muestra a una mujer que nace de la costilla del hombre para luego desempeñar un papel como la imagen que presentan de María, pura, casta, negada como madre y esposa. Tenemos la Edad Moderna, la era tecnológica, donde el valor y los derechos de las mujeres derivaban de su posición social. También tenemos la edad contemporánea, después de la Revolución Francesa, donde empieza la lucha por los derechos de las mujeres. Y por último tenemos el feminismo en la actualidad, que es donde se está dando el reconocimiento de la igualdad. Para la UNESCO 2015, la igualdad de género es un elemento central en la búsqueda de una sociedad justa. Para ello, instituciones sociales como las escuelas son los lugares propicios para la propuesta en práctica real de una plena participación de hombres y mujeres, además de ofrecer las condiciones para el desarrollo de todo su potencial. La participación total y equitativa de las niñas y los niños debe ser vital para asegurar un futuro sostenible. En este sentido, es necesario considerar que ambos pueden desarrollarse integralmente sin importar si son hombres o mujeres en diferentes escenarios. Referidos a la pregunta, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Nos permitimos exponer. Como ya hemos visto a lo largo de la historia, la mujer ha sido entendida y pensada únicamente para desarrollar acciones que tienen que ver con el cuidado del hogar, con la función reproductiva y con la labor de crianza, constituyendo un ambiente que increíblemente hoy aún existe de subordinación femenina. Aún es común conocer familias en las cuales la mujer se dedica al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos y el hombre es el único proveedor de, de la familia. Con el paso del tiempo y con los avances que ha tenido la sociedad, se ha venido viendo una necesidad de cambio, el cual se transformó en una idea de establecer un discurso basado en la igualdad. Pero este discurso en la política no fue muy tenido en cuenta, razón por la cual podemos decir que se originó de alguna manera el feminismo a principios de los años 70. Este movimiento social ha tenido varios momentos. Eh, en su primer momento buscó y logró la igualdad de derechos de las mujeres en términos, por ejemplo, de la educación. Hoy por hoy la mujer tiene los mismos derechos de acceso a los niveles de educación que desee.
Y otro derecho importante fue el voto. Todas las mujeres tenemos la posibilidad de ir a elegir quién nos representa socialmente. Sin embargo, esto también trajo otro tipo de dificultades que más adelante podríamos abordar relacionadas con la apertura del mundo para la mujer, pero aún bajo esa mirada de que usted es la que tiene que responder por las cosas del hogar, usted es la responsable de la crianza, eh, imaginarios que aún se reproducen en algunos de los hombres, incluso de las mismas mujeres. Ya un poco más actual, el feminismo liberal defiende esa capacidad igualitaria de ambos sexos en la lucha por defender a la mujer, a la participación de la mujer en la ciencia, la política y la economía. Estas reivindicaciones a lo largo de la historia fueron libradas por mujeres que se atrevieron a hacerlo. Muchas de ellas defendieron estas premisas en ambientes y sociedades que les generaron ya sea una discriminación, un exilio y en los casos más graves les generaron inclusive la muerte. Pero estas inquietudes fueron las que llevaron a la sociedad tanto a pensar en el concepto de género como en el verdadero significado de los derechos humanos, pues a través de la firme decisión de mostrar y exigir un trato igualitario, las mujeres pusieron sobre la mesa en la sociedad moderna la discusión relacionada con la igualdad de género. Así las cosas, las mujeres, los derechos humanos y la perspectiva de género tienen una estrecha relación construida desde la historia y aún a la espera de una completa aplicabilidad. Al hablar del encuentro de la educación y la perspectiva de género, podemos decir que la escuela tiene el encargo social de transmitir los conocimientos, habilidades y valores culturales que son socialmente aceptados por una época determinada. Sin embargo, todavía encontramos hoy que se continúan perpetuando estereotipos que muchas veces se manifiestan de formas encubiertas. La educación ha constituido un instrumento de liberación de los pueblos y de la mujer, un derecho que toda persona tiene. En tal sentido, las feministas de pensamiento más avanzado y radical, a lo largo del devenir histórico, han luchado para reclamar el acceso de la mujer a las herramientas del conocimiento en igualdad de condiciones que el hombre. Según la UNESCO, es conseguir una sociedad donde se respete a los demás y se pueda desarrollar el potencial de cada uno al máximo. Debemos aspirar a una sociedad que contemple la igualdad entre niños y niñas y tener en cuenta las diferentes representaciones sociales son las que construyen los estereotipos que después se reproducen y transmiten. Educar con perspectiva de género implica deconstruir ideas estereotipadas que recurran a la discriminación y a la violencia. Los estereotipos tienden a fomentar la discriminación y afectan las relaciones sociales entre personas. Se requiere fomentar la equidad por razón de género y valorización de los derechos humanos de todos, con el fin de que los estudiantes adquieran respeto mutuo, igualdad y la erradicación de prejuicios. La escuela y la familia son importantes agentes de socialización para los educandos y la sociedad. Ambos tienen el encargo social de educar en la cultura de la paz y en la igualdad entre los géneros, construyendo conjuntamente valores y patrones no sexistas en las personas. Los actores de la educación debemos evitar por medio del lenguaje, el trato, los juegos, las enseñanzas y otras prácticas que se refuercen los estereotipos de género para la construcción social con perspectiva de género. Hombres y mujeres somos diferentes, pero no por ello superiores o inferiores.
Respetar esas diferencias y las opiniones divergentes y enriquecernos de ellas significa ser abiertos a la diversidad. Evidentemente, la eliminación del analfabetismo entre las mujeres no puede separarse de la erradicación de la pobreza y de la redefinición de su rol en la sociedad. En general, el contenido de los programas de alfabetización que se han implementado tienden a solidificar el estatuto a través de transmisión de valores y de representaciones sociales tradicionales sobre el rol de la mujer. De esta manera, y si bien se pueden solucionar por parte de la problemática, alientan la discriminación a las mujeres en el empleo y justifican la división sexual del trabajo.